Bueno, señoras y señores, estamos con la doctora Alicia Abanto. Ella es la jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Dios mío, qué programa y qué agenda pendiente que tenemos con los indígenas. Entre ellos tenemos el tema de la consulta previa, por ejemplo. Entre ellos tenemos el tema de la multiculturalidad que tiene este país. Con ellos tenemos el tema de los diferentes regímenes legales que coexisten con valor legal, además, en nuestro país. Y entre ellos también tenemos el tema de que en realidad los políticos a este tema no le dan mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque votan poco, pues. Son pocos electores. ¿Me entiende? La selva es muy lejana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habrá un momento, habrá oportunidad de cambiar esto, doctora, en nuestro país? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, creo que todos, hombres y mujeres de nuestro país, tenemos que saber que nuestros hermanos y hermanas indígenas tienen los mismos derechos que nosotros, entonces tenemos la obligación de cambiar las cosas que están mal. El Estado peruano tiene la obligación de atenderlos a los pueblos indígenas como atiende a los demás peruanos. Y por eso es que la Defensoría del Pueblo ha realizado un informe, ha presentado un informe defensorial que les alcanzo en este momento. Es un informe defensorial que aborda la situación de la gestión pública del sector de educación en relación a los pueblos Educación indígenas. intercultural bilingüe. Así es. Le cuento una anécdota y ahí el año pasado el anteaño pasado en realidad, yo voy mucho a la selva central, estuve con unas comunidades ayánicas. Bueno, le pedimos a los chicos que cantaran una canción, por supuesto en su lengua, y yo inmediatamente, por acto reflejo, le pedí a la profesora que me traduzca lo que estaban cantando esos chicos. Y no sabía. Entonces le dije, como usted no conoce el idioma, y es profesora acá, sí, yo soy de Arequipa, me dijo. ¿Qué es esto? ¿Y estaba en la comunidad ayánica? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué es esto, doctora? Para dar una cifra sobre ese tema, en el censo escolar del año 2008, el 54% de docentes que enseñan a pueblos indígenas indicaron que no conocían la lengua de los niños a los que enseñan. Entonces, por eso es que la Defensoría del Pueblo inició esta supervisión a las escuelas, a las unidades de gestión educativa local, las direcciones regionales de educación y al ministerio, porque nosotros queríamos saber cuáles son las deficiencias de la gestión pública que generan precisamente que más de la mitad de los docentes que enseñan a los pueblos indígenas no conozcan la lengua y además que no tengan una especialización y una formación, una capacitación adecuada para poder brindar un servicio pedagógico de calidad. Ahora, ¿no tendría más sentido que cada comunidad indígena que conoce a su gente, su cultura, su lengua, escoja a sus candidatos para ser profesores, que estos sean formados como profesores para que regresen después a su comunidad? Pero eso significa que no se le puede aplicar a ellos las reglas de los concursos nacionales de carrera pública magisterial que nunca van a aprobar además. Exacto. Sino que ellos tienen que tener el derecho de escoger a sus profesores que los formen y que sean los profesores de sus comunidades. Precisamente, la primera gran conclusión de este informe defensorial es que la gestión pública del sector de educación no ha aplicado un enfoque de interculturalidad y por tanto la gestión ha descuidado a los pueblos indígenas, porque las medidas que pueden ser buenas para la mayoría son contrarias y son incluso afectan a las minorías. Por ejemplo, desde el año 2007 se aplicó la nota 14 para los postulantes a los institutos superiores pedagógicos. Sin embargo, ese año, el primer año de aplicación, ingresaron solo 4 jóvenes a la carrera de educación intercultural bilingüe. Claro. Si para los pueblos indígenas hay pocos docentes, no se puede aplicar una regla general que los afecte, sino una política pública de incentivos, una gestión pública diferenciada que busque precisamente con la participación de las comunidades formar maestros, contratarlos a esos maestros apropiados para la comunidad y además capacitarlos y mantenerlos en un proceso de acompañamiento y apoyo continuo. Bueno, en la práctica algunas comunidades hacen informalmente lo que León sugiere formalizar y determinar. ¿Por qué? Porque hay algunos chicos de estas comunidades que se van casi por acuerdo de la comunidad a estudiar educación. ¿Correcto? Ahora, estudian la educación normal, digamos, pero ya parten con el idioma. Así como otros chicos también, casi por acuerdo de la comunidad, están ingresando a la carrera policial, lo cual es una
cosa importantísima, porque imagínate policías pues en una zona así que no hablen la lengua. Claro, la diferencia es que si tú lo formalizas, el Estado le paga el sueldo al profesor. Eso es lo que hay que hacer. En cambio, si ellos lo hacen por la vía informal, ellos tienen que ver cómo mantienen a esta persona. Absolutamente. Y eso es lo que habría que, o sea, que legitimar, ¿no? Que consagrar de algún modo. No sé si hay conciencia suficiente de esto en las autoridades. En los diversos niveles de gestión lo que hemos encontrado es que hay irregularidades en el sentido de que se hace la gestión pensando en las mayorías, pensando en los niños castellano hablantes, en los docentes castellano hablantes. Entonces, hay que, en primer lugar, se tiene que tener un nuevo Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe para poner metas e indicadores apropiados y además desarrollar instrumentos de gestión que orienten la acción de las direcciones regionales y de las UGELs en todo el país. Por ejemplo, cuando nosotros hemos revisado estos instrumentos que usan, no están claramente definido que es un proceso pedagógico de educación intercultural bilingüe. Y en algunos casos, por ejemplo, se confunde la interculturalidad para todos, ¿no?, y la educación bilingüe intercultural para los pueblos indígenas. Un niño ayánica que su primera lengua, es decir, la lengua en la que aprendió a hablar es ayánica, tiene el derecho a que se le enseñe en ayánica y en castellano. Bueno, hay experiencias de educación privada, se lo cuento porque quizás usted lo conoce, fantásticas en este sentido. Es decir, el sector privado, sobre todo religioso, estoy pensando en el colegio de Mazamari, la aldea Beato Junípero Serra, la aldea Taller Beato Junípero Serra. Los niños son de origen ayánica, amatziguenga y otras culturas cercanas. Todos los profesores hablan el idioma, todos. Y hay una sección para dar educación técnica, que es el tema que siempre hablamos. Y por supuesto el lenguaje del día es absolutamente ayánica, ¿no? Es que el mismo derecho que tiene un peruano hispanohablante en aprender a leer y escribir en castellano, lo debe tener un nativo que habla quechua o que habla idioma ayaninca o lo que fuera, de empezar su aprendizaje escolar en su idioma nativo. Claro, esa experiencia tan linda que nos comenta sobre la escuela ayánica, lamentablemente no se produce en la mayoría de pueblos indígenas, de tal manera que en la evaluación censal del 2008, el 96% de niños evaluados no presentaban, digamos, un avance. No aprenden nada. Claro, en comprensión lectora, es decir, no hay logros de aprendizaje, en comprensión, digamos, y esto evidencia una mala calidad de la educación que se le está brindando a los pueblos indígenas, por un lado, porque no se está garantizando los docentes que ellos necesitan. Y tampoco a nivel de formación, como ya dije, los institutos superiores pedagógicos han disminuido en la oferta de la carrera y hay pocos ingresantes. Y por otro lado, los gobiernos regionales no están cumpliendo con identificar las plazas en las escuelas y contratar en esas plazas a los docentes que se necesitan. Contratan a muchos docentes castellano hablantes en plazas que deben ser bilingües. Ahora, hay una tarea fundamental para el Congreso que se inicia. El Congreso que termina cometió la locura, digamos, en términos de exclusión, de crear una comisión que se llamaba así: Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte. Cajón desastre. Obviamente no se iban a dedicar a ninguno de esos temas de manera intensa, ¿no es cierto?, como lo hace en economía, o lo hace relaciones exteriores, o lo hace defensa. Claro. Lo que debería hacer este nuevo Congreso es replantear estas comisiones y que haya una comisión específica para educación y que tenga un grupo de trabajo sobre el tema intercultural, porque de otra manera no va a haber la posibilidad de garantizar de que alguien en el Congreso se ocupe de estos temas. Efectivamente, es importante que el próximo Congreso emita normas que puedan también mejorar la institucionalidad y la gestión del sector de educación, porque lo que hemos encontrado es que se ha confundido el proceso de descentralización en términos de que, bueno, ya es responsabilidad del gobierno regional y el ente rector, el ministerio, tiene menos responsabilidad. Y las cosas en gestión pública no funcionan así. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de desarrollar políticas con indicadores apropiados, tiene la responsabilidad de establecer un sistema nacional de información sobre la gestión de la educación, porque cuando preguntamos, por ejemplo, cuántos docentes quechua hablantes se han capacitado en este país, al principio ha habido muchas dificultades, no entregaban la información porque
porque no estaban diferenciando que es importante saber a qué tipo de docente, qué lengua tiene, qué procedencia étnica tiene cuando yo hablo de gestión para este tipo de educación. Bueno. Y además, por ejemplo, lo que hemos visto es que de la inversión pública del sector de educación se orienta mayormente a las mayorías, a los castellanohablantes. Así es. Se tiene que invertir mucho más en los pueblos indígenas en su educación, y la gestión que se está desarrollando se tiene que mejorar. La gestión que hemos evaluado es hay que convertir a los 25.000 colegios unidocentes de las zonas indígenas, rurales, en 25.000 colegios emblemáticos. Sí, pues. Exacto. Y que se les dé la importancia que se le da a los emblemáticos, que solamente son 50. Hay que llevar entonces cámaras de televisión para que los políticos visiten más estos lugares, y así tendremos mayores. Hagan campaña para el 2016 con esos colegios, no con los otros. Bueno, muchas gracias, doctora Alicia Abanto. Gracias a usted. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa, señor Antonio Tamariz. Vamos a ir a una breve pausa, volvemos con el economista Carlos Anderson y las oportunidades de desarrollo de Arequipa, porque de Tacna, perdón. ¿Quién me puso Arequipa acá? ¿Por qué se adelantan? Arequipa es agosto, Tacna es en julio. Carlos, ¿cómo te va? Yo acabo de estar ahí ayer, estos últimos días, y el último programa fue sábado, oportunidades de desarrollo de la región Tacna. Volvemos con este tema y Carlos Anderson después de esta breve pausa.